Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Hablábamos ayer del impuestómetro y esta noche lo que vamos a activar es el gastómetro, porque eso es lo que supone esta medida, mucho más gasto. Y lo vamos a analizar, vamos a explicar en qué modelo estábamos, hacia qué modelo nos movimos y a qué modelo vamos a volver con esta ley que se acaba de aprobar. Vamos a ver, hace no mucho, en el año 2012, la sanidad española tenía un déficit de 16.000 millones de euros. Los proveedores no estaban cobrando, las farmacias no estaban cobrando y el sistema en general estaba en números rojos. El plazo medio de pago a las farmacias era de más de 500 días, y esto es el plazo medio, es decir, había comunidades que estaban un poquito mejor, pero había algunas regiones en las que hacían falta hasta 800 días. Total, que con este enorme agujero también estaban encima de la mesa dos partidas de gasto que resultaban especialmente polémicas, porque estaban referidas a personas que no son contribuyentes del sistema, de dos tipos muy diversos. Por un lado, el turismo sanitario. Pensemos en un europeo, de un país bien, con un buen nivel de vida, pero que es consciente de que el tratamiento que él quiere en España le estaba completamente a disposición, mientras que en su país le suponía algún tipo de copago o directamente el irse a la sanidad privada. Pues todo ese turismo viajaba a España, eran unas 150.000 personas todos los años. De media, España conseguía recuperar unos 40 millones de euros del gasto, pero como vamos a ver a continuación, lo que no se recuperaba, el dinero que se pagaba y que ya para financiar esos tratamientos y que nunca se recuperaba, era mucho mayor. Y por otro lado está la cuestión de los inmigrantes ilegales, que está especialmente de actualidad en los últimos días por todo lo que hemos estado viendo. Está aumentando de forma exponencial el número de personas que llegan a nuestras fronteras en situación irregular y por lo tanto hay que echar la vista atrás. Había 200.000 personas recibiendo tratamientos sanitarios de forma rutinaria dentro de ese sistema. ¿Qué pasó después? Lo vamos a ver a continuación. Se modifican las normas porque las cuentas del Tribunal de Cuentas, valga la redundancia, acreditaban que la atención a ilegales nos estaba costando anualmente en el entorno de los 450 millones de euros y una cantidad muy parecida a 440 millones de euros en el caso del turismo sanitario. Aquí el gasto total era 480, pero como digo, se conseguían recuperar solo 40 millones, de modo que el déficit era de 440 millones. Se mandaban las facturas a los demás países y alguno que otro se hacía cargo de la situación, pero como digo, 440 millones de déficit por ese turismo sanitario que viajaba a España. Pero es que con los inmigrantes ilegales ni siquiera había una mínima recuperación del coste, eran 400 millones de euros a fondo perdido. Se modifica esta situación en el año 2012 con ese Real Decreto Ley que, por ejemplo, hizo que los jubilados pasen a pagar el 10% del coste de los medicamentos, que los trabajadores cubran alrededor del 50% del coste, antes era el 40%, todo esto tiene unos topes para no superar determinado gasto, pero sobre todo, en el tema que nos ocupa hoy, se acaba el gratis total, ese gratis total que se aplicaba tanto al turismo sanitario como a los inmigrantes ilegales. Solo se mantiene la atención de urgencias, que por cierto es algo que se presta en todos los países de Europa, pero con distintas condiciones en las que se acaban de aprobar en España, porque, se lo cuento aquí, Reino Unido y Holanda, por ejemplo, solo ofrecían atención de urgencias, al igual que España después de esa modificación, pero lo hacían previa verificación de la capacidad de pago de la persona que acudía a los hospitales. Es decir, solo se atendía en hospitales, nada de centros de salud, pero además en los hospitales hacía falta, entre comillas, demostrar que se podía pagar la factura de la atención médica. En Austria y en Suecia se prestaba atención tanto en urgencias como en los centros de salud a personas en una situación irregular, pero en uno y en otro caso también se les pedía la demostración de una capacidad de pago, es decir, había factura de por medio tanto en urgencias como en centros de salud. En Alemania y en España hasta este mismo año solo se prestaba la atención en urgencias, aunque eso sí, sin la factura. Dinamarca y Polonia imponían unas urgencias gratis, pero sí prestaban el centro de salud mediante factura. Y por último, Francia, Portugal e Italia están en una situación más permisiva. Daban las urgencias totalmente gratis, entre comillas, claro, y las restricciones en el centro de salud que afectaban, por ejemplo, a que se prestasen tratamientos de asistencia a las madres, de atención a la maternidad, a los niños, pero no los tratamientos generales. De modo que España se va a mover hacia este grupo y de hecho se va a convertir en uno de los países que más facilidades da y por lo tanto habrá que ver qué efecto llamada causa en los dos tipos de movimientos que se han detectado en el pasado, es decir, el del turismo sanitario que llega al resto de Europa y por otro lado el de los inmigrantes ilegales que, como decíamos antes, además han estado aumentando y de forma fuerte a lo largo de todo este verano, Gonzalo.